¿Cómo puede un ser humano ser arrojado a un caldero de óleo fervente y salir de allí sin una sola quemadura? ¿Qué clase de fe inabalable sostiene a alguien frente a semejante prueba? Hoy vamos a sumergirnos en una das historias mais impactantes da tradição cristã primitiva, el milagroso livramento del apóstolo João. En tiempos de perseguição cristã, bajo el mando del cruel emperador Domiciano, cuando a fe se pagaba con la vida, João fue condenado a morir de forma brutal. Pero la intervención divina cambió el curso de los acontecimientos. Este testimonio no solo nos habla de sobrevivencia milagrosa, sino también de una misión que ni la muerte pudo detener. A través de los relatos de la tradición dos pais da Igreja y el legado del Nuevo Testamento, descubriremos cómo el discípulo amado se convirtió en símbolo eterno de esperanza, resistencia y fidelidad absoluta. Hay una enseñanza aquí para ti y para mí, especialmente en los días en que nuestra fe se pone a prueba. Quédate hasta el final, porque este relato no solo te va a conmover, puede renovar tu espíritu y recordarte que la providencia de Deus nunca abandona a quienes confían en Él. En medio del caos del Imperio Romano, cuando ser seguidor de Cristo era sinónimo de martirio, surge una escena tan sobrecogedora como poderosa. El apóstolo Juan, anciano y lleno de grasa, fue condenado a una muerte espantosa, ser lanzado vivo a un caldeirón de óleo fervente. Este castigo pretendía silenciar su voz y apagar su luz, pero algo ocurrió que ni los verdugos ni el propio emperador esperaban. Según la tradición cristiana primitiva, al ser sumergido en el óleo fervente, Juan no gritó, no se quemó, ni mostró dolor alguno. Como los tres jóvenes hebreos en el libro de Daniel 3:27, salió del aceite sin que un solo cabello de su cabeza se hubiese chamuscado. Aquellos que presenciaron tal cena quedaron atónitos. ¿Cómo explicar tal libramento sin recurrir a la intervención divina? Aquella sobrevivencia milagrosa no fue solo un acto de poder, fue un testimonio de fe inabalable. Imaginen el impacto en la multitud presente, ver a un hombre anciano resistir el horror del fuego sin ser consumido. Muchos se postraron, glorificaron a Deus y se unieron a la evangelización. João no predicó con palabras ese día, predicó con su cuerpo intacto, con su vida protegida por la providencia de Deus. Esta historia, aunque no se encuentra textualmente en el Nuevo Testamento, fue recogida y transmitida por los pais da Igreja como señal del cuidado especial de Deus para con sus siervos fieles. Es una memoria que inspira, que habla al corazón cansado y recuerda que ningún caldeirón de dolor o prueba puede contra la voluntad de aquel que tiene el control de todo. ¿Cuántas veces sentimos que estamos en nuestro propio caldero hirviente? Problemas, enfermedades, injusticias. Pero Juan nos muestra que con una fe arraigada podemos salir no solo ilesos, sino fortalecidos. Porque donde el hombre ve fin, Deus prepara un nuevo comezo. Y esto apenas comienza. Juan, o discípulo amado, no fue solo testigo de milagres, sino protagonista de uno. Su fe inabalable no surgió de la comodidad, sino del fuego de la perseguición cristiana. Cuando lo arrojaron al caldeirón de óleo fervente, no dudó, no renegó, no gritó. Esa serenidad venía de una confianza absoluta en la providencia de Deus. Así como Daniel confiaba en medio de los leones, Juan descansó en el cuidado divino aún ante la muerte. La fe que salva no siempre evita el dolor, pero sí transforma su propósito. Juan nos enseña que la fe verdadera no es solo esperanza de vida eterna, es también entrega total en el presente, aun cuando todo parece perdido. Su ejemplo nos invita a preguntarnos, ¿cómo reaccionamos cuando somos probados? ¿Nuestra confianza en Dios depende de los resultados o de quién es Él? Como los amigos de Daniel en la fornalla ardente, Juan no sabía si viviría o moriría. Pero tenía claro algo, no iba a negar a Cristo. La sobrevivencia milagrosa no fue solo un evento espectacular, fue una respuesta celestial a una vida rendida. Juan salió del caldero, sí, pero más importante aún,
Su testimonio incendió corazones con una fe que no conoce límites. Cuando la vida nos lleva al borde, cuando todo parece arder alrededor, podemos recordar el rostro sereno de Juan en medio del óleo. Su vida no era solo suya, era una mensaje en viva del Evangelio. Esa misma confianza está disponible para ti hoy. Basta con clamar, creer y permanecer. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Juan no salió del aceite para huir, sino para seguir proclamando. Su misión no terminó con el milagro, apenas empezaba. Y eso nos deja una reflexión poderosa. ¿Estamos usando nuestra propia historia, con cicatrices o sin ellas, para evangelizar? Porque la verdadera fe no se guarda, se comparte. Juan no fue un apóstolo más, fue el discípulo amado, aquel que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. Juan 13:23. Testigo de milagres, de lágrimas, de la cruz y del sepulcro vacío, Juan representa esa cercanía íntima con el Salvador que todos anhelamos. No solo caminó con Cristo, lo conoció profundamente, y eso marcó su vida y su legado para siempre. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan nos dejó tesoros que siguen transformando vidas. El Evangelio de Juan, sus 3 epístolas llenas de amor y advertencia, y el libro de la revelación, Apocalipsis. Escritos que no solo revelan verdades eternas, sino que brotan de una vida forjada en la comunión con Jesús. Su voz aún resuena, invitando al amor, la verdad y la permanencia en Dios. La visión de Juan sobre el cristianismo primitivo es única. Mientras otros apóstolos enfatizaron doctrina y misión, Juan insistía en el amor como señal distintiva del creyente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Su mensaje sigue siendo urgente hoy. ¿Cómo amamos? ¿Cómo reflejamos ese amor en tiempos de división y frialdad? Juan nos habla también del perdón, de la comunión, de la luz frente a las tinieblas. Fue testigo del martirio de muchos hermanos, pero él mismo, por providencia divina, fue preservado. No para tener una vida cómoda, sino para seguir sembrando el reino con su testimonio. La tradición cristiana primitiva lo muestra como guía, maestro y pilar de la esperanza. A medida que Juan envejecía, su voz no se apagaba, solo se volvía más profunda. Su vida fue un sermón viviente, un faro que aún hoy alumbra generaciones. Y este legado nos desafía. ¿Qué historia estamos dejando? ¿Qué mensaje dirán nuestros días cuando ya no podamos hablar? Después de sobrevivir al calderón de óleo fervente, Juan no fue liberado, fue exiliado. Desterrado a la solitaria isla de Patmos, lejos de las comunidades cristianas que tanto amaba, Juan parecía enfrentarse a un silencio absoluto. Pero lo que el emperador Domiciano planeó como castigo, Dios lo transformó en palco de revelaciones eternas. Porque cuando el mundo te aísla, Dios te encuentra. Fue en Patmos donde Juan recibió una de las experiencias más poderosas del Nuevo Testamento, la revelación, el Apocalipsis. Allí, en medio de la soledad, el cielo se abrió y la voz de Cristo resucitado le habló con poder. Yo soy el Alfa y la Omega, Apocalipsis 1:8. Lo que parecía una condena fue, en verdad, una convocación celestial. ¡Qué misterio tan profundo! Juan no se detuvo. A pesar del aislamiento, siguió evangelizando, escribiendo y alentando a los fieles. No necesitó un púlpito, solo su fe inabalable y el consuelo del Espíritu. Nos deja una lección viva. Incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios puede usarnos. La misión no se apaga en la prueba, se afina. En Patmos, Juan no vio solo visiones del futuro, vio el rostro glorificado de aquel a quien amó en la tierra. Vio la justicia venidera, la victoria del Cordero, la restauración final, y todo eso lo escribió para que tú y yo sepamos que ninguna lágrima será eterna y que Dios tiene la última palabra, incluso cuando parezca que todo ha terminado. La isla, símbolo de soledad, se volvió símbolo de esperanza.
¿Te sientes aislado? ¿Olvidado? João te diría, no estás solo. Aún en la isla, Deus habla, revela, transforma, porque a veces es en el destierro donde se nos abren los cielos. La vida de João no terminó en Patmos. Según la tradición dos pais da igreja, João vivió muchos años más, alcanzando una edad avanzada poco común entre los apóstolos. Mientras sus hermanos en la fe eran martirizados uno a uno, João siguió predicando, enseñando y amando con la serenidad de quien ha visto el trono de Deus. Su longevidad fue, sin duda, parte de su misión sagrada. En sus últimos años, João ya no podía caminar. Dicen que era cargado por otros discípulos a los cultos cristianos, donde solo repetía una frase sencilla pero poderosa: hijitos, amaos unos a otros. No necesitaba decir más. Su vida, su mirada, su historia ya predicaban con fuerza. ¿No es esa la meta? Llegar al final con una sola pasión, el amor que viene de Cristo. João no se aferró a la vida por temor a la muerte, sino por obediencia al propósito. Fue o único entre los 12 apóstolos que murió de causas naturales. No por suerte, sino por designio. Su sobrevivencia milagrosa y su velhice abençoada eran testimonio de una misión especial. A veces, Deus prolonga nuestros días no por comodidad, sino porque aún hay más que decir, más que sembrar. Sus últimos escritos, impregnados de luz y firmeza, hablan con la sabiduría de quien ha cruzado fuego, exilio y soledad. João no vivió para sí, vivió para el reino, y aún en su fragilidad física, fue columna espiritual. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Tu voz? ¿Estás dejando un legado o solo pasando los días? João nos muestra que la vejez no es una despedida, sino una oportunidad para profundizar, inspirar y concluir con honra la carrera de la fe. Que cada año que vivamos sea para exaltar al Cordero y seguir anunciando que Cristo vive, porque el cuerpo podrá cansarse, pero el espíritu permanece fuerte cuando está sostenido por la mano de Deus. Al hablar del caldeirão de óleo fervente, es importante ser honestos. No hay un versículo en el Nuevo Testamento que relate directamente ese evento. Esta historia proviene de la tradición cristiana primitiva, especialmente transmitida por los pais da igreja, como Tertuliano. Pero eso no le resta valor espiritual. Al contrario, nos invita a comprender cómo vivían y creían los primeros cristianos. La Biblia es la base de nuestra fe, sí, pero la historia del cristianismo también se construye sobre testimonios, registros históricos y memoria de quienes caminaron con Cristo. Juan fue uno de ellos, y aunque el óleo fervente no está en los evangelios, su fe inabalable, su sobrevivencia milagrosa y su papel central en el cristianismo primitivo sí están profundamente documentados y confirmados por sus escritos. Como creyentes, aprendemos a discernir. La tradición no sustituye las escrituras, pero puede iluminar aspectos del contexto, la cultura y el testimonio de los primeros discípulos. En el caso de João, la tradición enriquece nuestra comprensión de su carácter, su sufrimiento y su entrega total al Evangelio. No es una invención mística, es una heranza viva de fe. Esta tensión entre tradición y escritura puede enseñarnos algo vital, que no se trata solo de saber lo que está escrito, sino de vivirlo con pasión, como lo hizo João. Él no necesitó relatar cada sufrimiento para mostrar su entrega. Su vida misma fue una carta abierta, como dice 2 Corintios 3:2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Entonces, más allá de discutir historicidad, vale preguntarnos, ¿qué inspira esta historia en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a confiar en la providencia de Deus, aunque no veamos todos los detalles? João vivió su fe con intensidad, y tanto escritura como tradición coinciden en algo esencial. Su vida fue una señal viva del poder de Dios.
João no fue solo un sobreviviente, fue un farol de esperanza en medio de tiempos oscuros. En una época marcada por perseguición, traición y muerte, él representó la calma que brota de una fe sólida. Su vida atravesó el dolor, pero nunca perdió el brillo. João nos enseña que la esperanza no es ingenuidad, es resistencia espiritual, es creer en la providencia de Deus incluso cuando todo parece perdido. En su figura vemos a un hombre que no solo fue testigo del Cristo resucitado, sino que también vivió como si esa victoria fuera una realidad cotidiana. Cada palabra que escribió, cada iglesia que pastoreó, cada discípulo que formó, todo fue un reflejo de alguien que sabía que la luz vence a las tinieblas. João no fue consumido por el odio ni la amargura, fue consumido por el amor. João es esperanza, porque él mismo fue restaurado. Recordemos que fue uno de los que durmió cuando Jesús agonizaba, uno de los que huyó durante el arresto, y sin embargo fue llamado el discípulo amado. Eso nos recuerda que la gracia de Deus no se basa en méritos perfectos, sino en corazones dispuestos. João perseveró, y su historia es prueba de que Deus restaura, levanta y usa a quienes confían. A través del Apocalipsis, João no solo nos ofreció visiones del fin de los tiempos, nos dio razones para tener esperanza en el presente. Nos mostró que al final el Cordero vence, que habrá juicio, sí, pero también redención, que habrá guerra, pero también paz eterna. João vio lo que muchos anhelaban y escribió para que tú y yo no nos dejáramos vencer por el miedo. Hoy más que nunca necesitamos esa esperanza firme. Necesitamos figuras como João que nos recuerden que mesmo na ilha, mesmo no óleo, mesmo na velhice, Deus sigue obrando. João fue un farol porque su vida apuntaba a Jesús. Y hoy tú también puedes ser ese farol en tu entorno. La historia aún no termina y la luz sigue brillando. La historia de los apóstolos está marcada por o martirio, Pedro crucificado de cabeza, Tiago decapitado, Tomás atravesado por lanzas. Todos ellos dieron la vida por el Evangelio. Sin embargo, João fue la excepción. De los 12, fue el único que murió de causas naturales. Y esto no lo hace menos valiente, lo hace singularmente escogido. Fue preservado no para evitarle el sufrimiento, sino para extender su misión. João fue testigo de la sangre de sus hermanos, pero también fue testigo de la fidelidad de Deus en medio del caos. Mientras el imperio se ensañaba con los cristianos, João seguía escribiendo, enseñando, consolando. Su longevidad no fue comodidad, fue responsabilidad. Su voz era un puente entre las primeras generaciones y el futuro del cristianismo primitivo. Esta diferencia en su final nos invita a reflexionar sobre los distintos caminos que Deus traza para cada vida. Algunos son llamados a dar testimonio con su sangre, otros con su persistencia. João nos enseña que hay múltiples formas de glorificar a Dios, a veces muriendo y a veces viviendo mucho para seguir sembrando. João no se salvó del martirio por casualidad. Su vida fue marcada por milagres, persecución, exilio, y aún así su final fue tranquilo. Pero esa paz no fue pasiva, fue una paz conquistada, labrada con años de servicio fiel. Cada día adicional que vivió fue usado para edificar, para guiar, para amar. ¿Usamos nosotros el tiempo con esa misma dedicación? Hoy, cuando vemos cómo tantos se apagan espiritualmente antes de tiempo, João nos recuerda que vivir para Cristo es un acto diario de entrega. No importa si somos llamados a morir o a permanecer, lo vital es vivir cada día como ofrenda. Como dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. João eligió vivir y vivir bien. La tradición cristiana primitiva relata un detalle que no podemos pasar por alto. Cuando João fue arrojado ao caldeirão de óleo fervente, nenhum cabelo foi queimado.
Esa frase resuena como eco directo de Daniel 3:27, donde se dice que los 3 hebreos salieron del fuego sin que el fuego hubiese tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Es una conexión que va más allá del texto, es una proclamación de poder divino. Este detalle, más que anecdótico, revela una verdad espiritual profunda. Dios no solo salva, Dios cuida cada detalle. Cuando Él interviene, no lo hace a medias. La intervención divina es completa, perfecta y va más allá de la lógica humana. ¿Cuántas veces pensamos que sobrevivir es suficiente? Pero Dios quiere que salgamos sin cicatrices visibles, sin rencor, sin amargura. Juan no fue marcado por el aceite, fue marcado por la grasa. Ese caldeirón, destinado a ser su tumba, se convirtió en altar de glorificación. Y lo más impactante es que, así como los hebreos no olían a humo, Juan no salió quemado, salió fortalecido. Porque cuando Dios te libra, no solo te saca, te levanta para que otros crean. A veces nos enfrentamos a pruebas tan intensas que pensamos que quedaremos deformados por dentro. Pero Juan nos recuerda que la providencia de Dios es capaz de preservarnos en medio del fuego. ¿Qué caldero estás atravesando hoy? ¿Estás confiando en que puedes salir no solo vivo, sino transformado? El cabello sin quemar es símbolo de integridad, de honra preservada por la mano de Dios. Nos enseña que podemos atravesar el dolor sin perder nuestra esencia, nuestra fe, nuestro amor. Juan es testigo de que el fuego no tiene la última palabra. La tiene el Dios que camina con nosotros, incluso dentro del caldero. La historia sitúa el exilio de Juan a isla de Patmos alrededor del año 81 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Este periodo fue una etapa especialmente dura para el cristianismo primitivo. Domiciano no solo se proclamó Señor y Dios, sino que exigía culto imperial, lo cual ponía a los cristianos en una encrucijada entre la fe y la muerte. Juan eligió la fe y por eso fue exiliado. En ese contexto hostil, Juan representa a todos aquellos que fueron perseguidos por confesar que Jesús es el Señor. No era solo una declaración espiritual, era una afrenta directa al poder romano. Y aún así, Juan no retrocedió. Fue a Patmos, sí, pero con el corazón firme. En lugar de silencio, escribió. En lugar de miedo, recibió revelaciones. En lugar de odio, siguió amando. El exilio fue parte de la estrategia de Roma para silenciar líderes cristianos. Pero con Juan, esa estrategia falló. Porque cuando Dios tiene un propósito, ni la distancia ni la soledad pueden detenerlo. Fue justamente en Patmos donde Juan escribió el Apocalipsis, uno de los libros más potentes del Nuevo Testamento. El imperio lo quiso callar y Dios lo hizo profeta. Esta fecha nos ayuda a entender que Juan no vivía en un cuento de hadas. Su historia no es leyenda dorada, es fe vivida en un mundo real, con opresión, injusticia y peligro. Nos desafía hoy, cuando nuestras persecuciones a veces son mínimas, pero aún así nos hacen tambalear. Juan resistió. ¿Qué nos detiene a nosotros? Patmos no fue un castigo, fue una plataforma. Y el año 81 después de Cristo no marcó su derrota, sino el comienzo de su obra más trascendente. Si hoy sientes que te han puesto en un lugar que no escogiste, recuerda a Juan. A veces, el destierro humano es el escenario perfecto para el encuentro divino. ¿Qué nos dice hoy la vida del apóstol Juan? ¿Estamos dispuestos a confiar así, incluso cuando la lógica humana nos dice que no hay salida? Podemos ver nuestro propio caldeirón como un altar de fe en lugar de una tragedia. Juan nos recuerda que la fe no siempre evita la prueba, pero sí garantiza que nunca la enfrentaremos solos. Que podemos ser exiliados y aún así ser usados. Que podemos envejecer y aún tener propósito. Que incluso cuando el mundo nos quiere callar, Dios puede usar nuestro silencio para hablar más fuerte que nunca.
Su historia no es solo una reliquia del pasado, es una invitación viva a renovar nuestra confianza, a abrazar el propósito eterno y a ser testigos del poder que tiene una vida rendida al Señor. Juan nos enseña que cuando permanecemos fieles, la providencia de Dios nos sostiene, nos defiende y nos guía hasta el último aliento. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Al hacerlo, apoyas nuestro trabajo y nos animas a seguir compartiendo contenidos como este, que fortalecen la fe y traen luz en medio de la oscuridad. Que Dios bendiga tu día, fortalezca tu espíritu y te use, como a Juan, para llevar esperanza donde más se necesita. Nos vemos en el próximo video, si así Él lo permite.